¿Y si te dijera que la soledad no es un problema emocional, sino un mecanismo de defensa del universo? Vivimos dentro de una red vibracional diseñada para mantenerte distraído. Ruido, pareja, redes, trabajo, drama. Todo para que nunca entres en silencio, porque el silencio corta la conexión con la Matrix. Cuando te quedas solo, tu frecuencia se desconecta del enjambre. El sistema lo llama depresión. Los sabios lo llamaban despertar. El ruido te programa. La soledad te reconfigura. Y eso es peligroso, porque un ser humano reconfigurado ya no obedece. Todo vibra. Tus pensamientos, tus emociones, tus órganos, incluso tu sentido del humor. Sí, ese que se apaga cuando tienes hambre. Y cada una de esas vibraciones genera una huella en el campo de la conciencia. Pero cuando vivimos acelerados, nuestra vibración se desordena. El cuerpo se convierte en una orquesta sin director, donde cada instrumento toca lo suyo sin escuchar al de al lado. Y claro, el resultado suena raro. Por eso a veces sentimos que la vida hace ruido, aunque afuera todo parezca en calma. Bentov entendió que el miedo a estar solo es, en el fondo, el miedo a escuchar esa disonancia interna. Cuando el ruido externo desaparece, la vibración de tu mente empieza a amplificarse, y si no estás acostumbrado a escucharte, puede sonar como un caos. Pero en realidad, ese caos es tu frecuencia reorganizándose. El universo funciona como una sinfonía, y tú eres parte de esa melodía cósmica. Solo que a veces, entre tanto estrés, drama, redes sociales y mensajes sin responder, tu cuerda se desafina un poco. Entonces la vida hace algo que odiamos pero que, en el fondo agradecemos. Te deja solo. Te quita el ruido. Te pone en modo silencio. Como cuando el Wi-Fi se va justo cuando ibas a enviar un mensaje importante. Pero no es castigo. Es calibración. Bentov explicaba que cada persona emite un patrón vibratorio único, una especie de firma energética que cambia según su nivel de conciencia. Y cuando esa vibración se desajusta, la realidad empieza a chispear, las cosas no fluyen, las relaciones se rompen, la salud se resiente y sientes que todo está fuera de sincronía. No estás mal, solo estás fuera de tono. Y como cualquier instrumento que quiere volver a sonar bien, necesitas afinarte. ¿Y cómo se afina un alma? Con silencio, con introspección y con un poco de paciencia, aunque admitámoslo, esa parte cuesta. Detenerte no es fracasar, es escucharte. Es notar que tu respiración tiene ritmo, que tu corazón no late porque sí. Late porque es una batería biológica conectada a una red de frecuencias que atraviesan todo el cosmos. Bentov decía que el cuerpo humano es un oscilador armónico, una antena que traduce las vibraciones universales en conciencia. Pero si esa antena está saturada de ruido mental, no capta la señal, solo la interferencia. Por eso el universo, en su infinita sabiduría, y a veces con su sentido del humor cósmico, te desconecta un rato, te deja sin distracciones, sin compañía, sin respuestas inmediatas, y tú te desesperas. Claro, empiezas a preguntarte, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se fue todo el mundo? ¿Por qué me siento vacío? Y el universo solo responde, porque necesito que escuches la frecuencia base, la tuya. El miedo a detener la vibración es, en realidad, el miedo a conocerte sin filtros, a descubrir qué queda cuando se apaga todo lo demás. Y aquí viene lo curioso. La mayoría cree que cuando está en silencio no pasa nada. Pero en ese momento, el cuerpo está más activo que nunca. Las ondas cerebrales cambian, las células se regeneran, el sistema nervioso entra en modo reparación. Literalmente, el silencio te reinicia. Es como si el universo te pusiera en modo avión para poder actualizarte sin interrupciones. Y claro, tú peleas con eso porque quieres seguir conectado al mundo, cuando lo que realmente necesitas es reconectarte contigo. Bentov decía que el proceso de expansión de la conciencia es como una vibración que se va afinando capa por capa. Primero vibra la mente, luego el cuerpo, luego el alma, y entre cada capa hay una pausa, un intervalo de silencio, un momento donde parece que no pasa nada, pero es justo ahí donde está ocurriendo todo.
Entonces, si últimamente sientes que la vida se ha detenido, que nadie te entiende, que estás en pausa, no estás perdiendo tiempo. Estás resonando en otra frecuencia. Estás entre notas, y entre una nota y otra, el silencio no es vacío. Es el lugar donde la música se prepara para volver a empezar. A veces el universo no te está pidiendo que sigas adelante, sino que te quedes quieto, que te escuches, que ajustes la cuerda antes del próximo movimiento. Y sí, puede que duela un poco, pero también duele cuando te estiras después de estar dormido, y nadie se queja por eso, ¿verdad? Así que la próxima vez que sientas miedo al silencio, recuerda lo que Bentov sabía. La vibración nunca se detiene, solo cambia de escala. Y tú, en tu soledad, no estás desconectado del universo. Eres el universo haciéndose consciente de sí mismo. Una nota en reposo antes del siguiente acorde cósmico. ¿Escuchas eso? El silencio no es un castigo del universo. Es una invitación. Una invitación a volver al ritmo natural del cosmos, a ese pulso invisible que sostiene toda la existencia. Bentov decía que vivimos dentro de un campo vibratorio universal, una especie de red donde cada pensamiento, cada emoción, cada latido, genera ondas que se propagan infinitamente. Y lo curioso es que, aunque todos formamos parte de ese campo, pocos saben escucharlo. La razón, el ruido, y no el de los autos o las notificaciones, sino el ruido interno. Ese constante parloteo de la mente que nunca calla, esa voz que cree que si no piensa, deja de existir. Y si estas palabras, campo vibracional, razón, ruido interno, resonaron en ti y quieres saber lo que tengo para decirte, suscríbete y activa la campanita, para no perderte nada de este valioso contenido. Estamos tan acostumbrados a llenar los vacíos, que cuando llega el silencio, nos sentimos incómodos, creemos que algo anda mal, como si el silencio fuera un error del sistema. Y sin embargo, el silencio es el lenguaje original del universo. En ese espacio donde parece que no pasa nada, pasa absolutamente todo. Bentov lo explicaba con una metáfora fascinante. El cuerpo humano es como una antena de radio. Cuando estás lleno de ruido mental, solo escuchas interferencia. Pero cuando entras en silencio, tu antena se sintoniza con frecuencias más finas, más amplias, más reales. Y ahí ocurre algo increíble. La información del campo empieza a fluir hacia ti. No como palabras, sino como intuiciones, sensaciones, comprensión espontánea. Esa famosa voz interior que muchos buscan afuera. Pero no es magia. Es física sagrada. Bentov decía que el pensamiento es una vibración y que cuando tus ondas mentales se vuelven coherentes, resuenan con el campo y el campo te responde. En otras palabras, el silencio no es vacío, es señal pura. Cuando logras callar el ruido, empiezas a recibir mensajes que antes te estaban gritando, pero tú no los oías. El silencio es la frecuencia base del universo. Ese zumbido constante, ese om primordial del que hablan los sabios, no es una metáfora, es una vibración real. Bentov creía que toda la materia, desde una piedra hasta una galaxia, late con ese mismo pulso fundamental. Así que cuando te sientas en silencio y crees que no pasa nada, en realidad estás vibrando al ritmo de las estrellas. Eres literalmente parte de la sinfonía cósmica. Lo que pasa es que no lo notas porque la mente quiere espectáculo. Quiere luces, visiones, ángeles con wifi celestial. Y el universo, en cambio, susurra. Habla en frecuencias bajas, lentas, elegantes. Por eso hay que bajar la velocidad para escucharlo. ¿Y sabes lo divertido? Cuando por fin logras hacerlo, descubres que el universo siempre te estuvo hablando. Simplemente estabas gritando demasiado fuerte para oírlo. El silencio tiene mala fama porque te deja sin distracciones. De repente, ya no puedes culpar al jefe, ni al ex, ni a la economía, ni al clima, ni siquiera a Mercurio retrógrado, aunque ese siempre se lleva la culpa. El silencio te deja solo contigo, y ahí es donde empieza el verdadero laboratorio. En ti no es el silencio, descubres la alquimia interior. Todo lo que no podías entender empieza a reorganizarse. Tus pensamientos se vuelven claros.
Las emociones se calman, la mente se limpia como un lago después de una tormenta. Bentov decía que el vacío no existe realmente. Lo que percibimos como nada es un campo lleno de información, energía y conciencia. Es el océano donde todo flota. Y tú, al aquietarte, dejas de ser una ola agitada y te vuelves parte del mar. El silencio no te desconecta del mundo, te conecta con él de una manera más profunda. Porque empiezas a sentirte unido a todo. Ya no observas el universo desde afuera, te sabes dentro de él. Y eso cambia por completo tu forma de vivir. Empiezas a notar sincronías. Piensas en alguien y esa persona escribe. Te haces una pregunta y la respuesta aparece en una canción. Pides señales y las señales se multiplican como si el universo estuviera de muy buen humor. No es coincidencia, es coherencia. Tu vibración se alineó con la del campo, y el campo te responde. Bentov decía que cuando alcanzas esa sintonía, el universo se convierte en un espejo. Te devuelve exactamente la frecuencia que emites. Si irradias gratitud, te devuelve armonía. Si emites caos, te responde con confusión. No porque te castigue, sino porque resuena contigo. Por eso el silencio es tan poderoso. Porque te devuelve al punto cero, a la frecuencia original. Te permite limpiar el eco del pasado, las interferencias del miedo, y escuchar de nuevo el sonido base de tu alma. Y es curioso, muchos le temen al silencio, pero es ahí donde encuentran respuestas que ningún gurú, ningún libro y ningún video puede darles. El silencio no enseña con palabras, enseña con presencia. No hay voz más clara que la que emerge cuando el ruido se apaga. Y cuando logras escuchar esa voz, ya no hay vuelta atrás. Porque entiendes que el silencio no es soledad, es compañía pura. No estás solo. Estás rodeado de un campo de conciencia que vibra contigo, te escucha, te responde y te guía. Así que la próxima vez que el universo te deje sin ruido, sin personas, sin distracciones, no te desesperes. Tal vez no te está ignorando, tal vez está hablando, pero en su idioma favorito, el silencio. Si el universo fuera una sinfonía, Bentov sería uno de los pocos que entendió de verdad cómo se afinan los instrumentos. Él decía que el cuerpo humano no es una casualidad biológica, es un dispositivo de resonancia, una especie de antena orgánica, creada para captar la vibración de la conciencia universal. Y sí, puede sonar muy místico, pero tiene más ciencia de lo que parece. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, genera una vibración medible. Tus células oscilan, tus neuronas disparan, tu corazón late siguiendo patrones rítmicos. Eres literalmente una orquesta electromagnética tocando dentro de un campo infinito. Lo fascinante es que Bentov descubrió que esa orquesta no toca sola. El cuerpo y la mente están conectados con algo mucho más grande, un campo de conciencia que se expande a través del tiempo y el espacio. Y aquí viene la parte clave. Cuando tu sistema interno vibra en armonía, te conectas automáticamente con ese campo. Tu conciencia se expande, tu percepción se afina, y empiezas a notar patrones donde antes solo veías caos. Bentov lo llamaba coherencia vibratoria. Nosotros lo llamaríamos magia que tiene sentido. Piénsalo así. Cuando estás estresado, tu energía es caótica. Tu cuerpo vibra como un teléfono en modo vibración encima de una mesa de vidrio, ruidoso, inestable y con riesgo de caerse al piso. Pero cuando entras en calma, cuando respiras, meditas o simplemente te quedas quieto mirando el techo, todo se alinea. Tu cerebro y tu corazón comienzan a sincronizarse, y esa coherencia genera una onda que literalmente cambia la realidad que percibes. No es metáfora, es física vibracional. Bentov decía que el pensamiento no se queda en tu cabeza. Viaja como una onda en el campo. Cada pensamiento es una semilla energética que se expande, y dependiendo de su frecuencia, atrae experiencias equivalentes. Por eso, cuando cambias tu vibración interna, no estás atrayendo algo nuevo. Estás sintonizando algo que ya existía, pero que no podías percibir porque tu frecuencia era distinta.
El universo no te da lo que pides, te muestra lo que eres. Y esto cambia por completo la forma de entender la espiritualidad, porque ya no se trata de pedirle al universo, sino de resonar con él. Bentov lo resumía con una claridad brillante. El universo es un espejo vibratorio. Y si ese espejo te devuelve una imagen que no te gusta, no rompas el espejo, ajusta la frecuencia. El cuerpo humano es el laboratorio perfecto para hacerlo. Tu corazón late con un ritmo promedio de 72 pulsos por minuto, y cada pulso genera un campo electromagnético que puede medirse a varios metros. Ese campo cambia con tus emociones. Cuando estás en gratitud o amor, se vuelve más coherente, más simétrico, más bello. Cuando estás en miedo o estrés, se distorsiona. Bentov decía que esos cambios no solo afectan tu cuerpo, sino que también modifican la estructura vibratoria del espacio a tu alrededor. Literalmente, influimos en la geometría del campo. Es decir, no solo vives en el universo vive en ti. Y aquí viene lo que más me gusta de la visión de Bentov. Él no veía la espiritualidad como algo etéreo, sino como un proceso evolutivo natural. Decía que la conciencia humana está destinada a expandirse hasta volverse consciente de su propia fuente, y que todo lo que nos pasa, el dolor, el silencio, la soledad, el amor, el miedo, no son castigos ni errores, son impulsos vibratorios que nos empujan a despertar. Somos, según Bentov, pequeños experimentos de la conciencia cósmica aprendiendo a autorregular su propia frecuencia. Y sí, a veces ese proceso parece una locura. Un día estás tranquilo, sintiendo la paz del universo, y al siguiente estás insultando al Wi-Fi porque no carga YouTube. Bienvenido a la danza vibratoria humana. Lo importante no es evitar las fluctuaciones, sino aprender a observarlas sin perder el ritmo. Bentov decía que cada pensamiento disruptivo, cada emoción intensa, es solo una nota disonante que pide integración. Y aquí entra una clave práctica. Cuando algo te altera, no reacciones. Respira y obsérvalo como si estuvieras viendo el sonido de tu propio campo, porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. El silencio, entonces, se vuelve tu herramienta más poderosa. No para huir del mundo, sino para escuchar las vibraciones que tu cuerpo está emitiendo. Si aprendes a escuchar lo que sientes, empiezas a reescribir tu frecuencia. Y cuando reescribes tu frecuencia, la realidad cambia contigo, porque la famosa ley de Bentov no es una ley externa, es una comprensión interna. Todo lo que vibra busca coherencia, y cuando la alcanza, se expande. Eso es la evolución. No un viaje hacia arriba, sino hacia adentro. Un proceso donde el ser humano, poco a poco, se convierte en una nota consciente dentro de la sinfonía cósmica. Y sí, a veces esa sinfonía parece desafinada, pero incluso el caos tiene ritmo. Solo hay que escucharlo lo suficiente para entender su compás. Así que, la próxima vez que la vida te saque de balance, no digas todo está saliendo mal. Dite a ti mismo, mi campo está improvisando jazz. Y ríete un poco, porque al final, eso también eleva la vibración. Por eso la quietud, para muchos es sinónimo de inactividad. Pero para Bentov, es todo lo contrario. Él decía que cuando el cuerpo se detiene, el universo empieza a trabajar en ti. La mente humana es un oscilador complejo, una máquina biológica diseñada para percibir frecuencias. Y lo que llamamos conciencia no es otra cosa que la vibración sincronizada de todo ese sistema. Neuronas, corazón, respiración, campo electromagnético. Una orquesta tan precisa que si fuera una app, tendría más descargas que TikTok. El problema es que vivimos sobreestimulados. La mente está en hiperactividad constante, bombardeada por información, pantallas, opiniones y notificaciones que compiten por nuestra atención como un grupo de vendedores en un semáforo. El cerebro, agotado, se vuelve como una radio que cambia de estación cada 2 segundos. Y así, claro, nadie escucha nada con claridad. Pero cuando eliges detenerte, cuando te sientas, respiras y te das permiso de simplemente estar, algo increíble ocurre. Tu cerebro empieza a reorganizarse.
Bentov descubrió que durante los estados profundos de quietud, ya sea meditación, contemplación o simplemente silencio consciente, las ondas cerebrales cambian de frecuencia. De las rápidas y desordenadas ondas beta, pasan a ondas más lentas, armónicas, coherentes, alfa, teta e incluso delta. Es como si el cerebro dijera, por fin, se callaron todos. Ahora puedo hacer mi trabajo. En ese estado, las neuronas comienzan a disparar en patrones sincronizados, como si bailaran juntas una coreografía invisible. El hemisferio izquierdo, racional, y el derecho, intuitivo, dejan de discutir como pareja en crisis y empiezan a trabajar como uno solo. La corteza prefrontal, esa parte del cerebro que planea, evalúa, controla, se relaja, y cuando se apaga el ruido del control, se enciende la creatividad, la intuición y la conexión espiritual. Bentov lo describía como entrar en resonancia con el campo universal. El cerebro, al calmarse, se vuelve un espejo limpio, y en ese reflejo, el campo se reconoce a sí mismo. Lo que llamamos inspiración, claridad o iluminación no es otra cosa que información del campo colándose por la puerta que se abre cuando la mente deja de hablar. Y lo curioso es que el cerebro no solo cambia a nivel energético, también lo hace físicamente. Estudios modernos, que Bentov ya intuía hace décadas, muestran que la quietud prolongada aumenta la materia gris, fortalece las conexiones neuronales y reduce la actividad de las zonas relacionadas con la ansiedad. En otras palabras, el silencio literalmente te hace más inteligente y más tranquilo. Y no, eso no significa que tengas que irte a un monasterio. A veces basta con apagar el celular 5 minutos. Bueno, 10, si te sientes valiente. La mente, cuando se aquieta, entra en modo restauración. Empieza a procesar emociones que estaban en pausa, a liberar tensiones escondidas, a integrar experiencias que nunca terminaste de digerir. Por eso, muchas personas dicen que cuando meditan, de pronto les cae todo encima. Y sí, es verdad. No es que la meditación te genere problemas, es que te muestra los que ya estaban ahí. Pero al hacerlo, también te da el espacio para liberarlos. Bentov decía que durante la quietud profunda, la conciencia se expande más allá del cuerpo. No porque viajes a otro lugar, sino porque tu campo vibratorio se amplía. Y en ese estado, puedes sentir la conexión con todo lo existente, no como una idea, sino como una experiencia directa. Ahí es donde surge esa sensación de unidad, ese yo soy parte del todo. Y no necesitas entenderlo intelectualmente. Lo sientes, y eso basta. La quietud te lleva a ese punto donde el observador y lo observado dejan de ser dos cosas distintas. Eres el pensamiento y el que piensa, el sonido y el silencio, la vibración y el vacío. Y sí, puede sonar poético, pero también es profundamente práctico. Porque cuando alcanzas ese nivel de coherencia, las decisiones se vuelven más claras, la creatividad fluye sin esfuerzo, y los problemas dejan de parecer montañas imposibles, no porque desaparezcan, sino porque tú cambias de frecuencia, y al hacerlo, ves las soluciones que antes estaban fuera de tu alcance. Bentov afirmaba que la evolución de la conciencia depende de nuestra capacidad para mantener esa coherencia vibratoria. Cada vez que eliges el silencio, cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, literalmente estás expandiendo el universo. Porque el universo no crece con explosiones, crece con conciencia. Y eso lo haces tú, cuando tu mente se aquieta y permite que el campo fluya a través de ti. La quietud es, entonces, el lenguaje que el universo usa para recordarte que todo está en orden, aunque tu calendario diga lo contrario. Así que la próxima vez que sientas culpa por no hacer nada, recuerda esto. Cuando tú te aquietas, el universo respira contigo. Y eso, querido amigo, es probablemente lo más productivo que harás en todo el día. Por eso a veces el universo parece tener un sentido del humor peculiar. Te quita algo, te da otra cosa, te confunde, te ilumina, y justo cuando crees que entendiste la lección, te manda otra más difícil, y uno piensa, ¿será que hay alguien allá arriba jugando Jenga con mi vida? Pero Bentov diría que no hay un alguien controlando nada.
que lo que hay es un campo vibratorio que responde con precisión matemática a cada frecuencia que emites. El universo, según él, no funciona por castigo ni por recompensa. Funciona por resonancia. Tú vibras, el campo responde, tú piensas, el campo refleja. Y lo hace con una exactitud tan perfecta que podrías decir que es el algoritmo más honesto del cosmos. Bentov explicaba que toda la creación está inmersa en un campo de energía consciente, una red invisible donde cada partícula, pensamiento o emoción tiene eco. Ese campo no piensa en palabras, se comunica a través de frecuencias. Y como toda frecuencia busca equilibrio, el campo responde ajustando lo que te rodea para que sientas lo que necesitas entender. Por eso, las llamadas señales del universo no son mensajes mágicos enviados por un Dios con buena ortografía. Son simples respuestas, vibratorias. El campo te devuelve lo que tú mismo proyectas. Si estás vibrando desde la carencia, verás carencias. Si vibras desde la gratitud, todo te parecerá un regalo. Y no porque el universo cambie, sino porque tú cambias la frecuencia con la que lo interpretas. Bentov decía que el campo no tiene moral ni favoritismos, es neutral. Tan neutral como la gravedad. No le importa si eres un santo o un pecador. Si saltas, caes. Y con la vibración pasa igual. Si emites caos, atraerás más caos. Si emites coherencia, el mundo alrededor empieza a ordenarse. Y no es magia, es física sutil. Campo funciona como un espejo cósmico. Refleja tus patrones más profundos. Por eso las señales más evidentes suelen venir de los lugares más cotidianos, una conversación casual, una frase en un libro, una canción que escuchas justo cuando la necesitabas. No son coincidencias, son eco. El campo repitiéndote lo que tu alma ya sabe, pero tu mente aún no quiere aceptar. Bentov solía decir que el campo universal no tiene sentido del drama. Así que, si le envías vibraciones de víctima, no te va a consolar. Te va a devolver más razones para seguir sintiéndote víctima. Y claro, eso no suena muy romántico, pero es la manera más elegante que tiene el universo de decirte: cambia la frecuencia, no la queja, porque la vibración no entiende de excusas, solo de coherencia. Cuando te sientes en calma, el campo responde con claridad. Cuando estás confundido, el campo se vuelve un laberinto, y eso no es castigo, es retroalimentación. Es el universo diciendo: mira, así se ve tu frecuencia cuando la proyectas fuera. Si pudieras observar tu campo energético, como lo hacía Bentov en sus experimentos mentales, verías que no termina en tu piel, se expande metros a tu alrededor. Y más aún, interactúa con los campos de los demás, creando una danza invisible donde todos influimos en todos. Por eso, hay personas que te agotan y otras que te recargan. No es magia, es interferencia de ondas. Cuando dos frecuencias son compatibles, se amplifican. Cuando no lo son, se cancelan. Y ahora entiendes por qué hay relaciones que no fluyen ni con velas aromáticas, y otras que vibran aunque solo hablen de qué pedir en el almuerzo. El campo no miente. Por eso, cuando el universo te quita a alguien o te aleja de ciertos lugares, no te está castigando, te está reacomodando vibratoriamente. Bentov afirmaba que la conciencia del universo busca siempre la mayor coherencia posible. Así que cuando algo o alguien deja de resonar contigo, simplemente el campo ajusta la frecuencia. Y sí, duele. Pero también duele cuando te crecen las alas, y eso nunca ha sido una mala señal. Cuando comienzas a vibrar en coherencia, el campo empieza a responder con precisión quirúrgica. Las sincronicidades se multiplican. Las casualidades se vuelven imposibles de ignorar, y descubres que la realidad no te sucede. Te refleja. Cada pensamiento, cada emoción, es una onda que viaja al campo y regresa amplificada. Por eso, a veces basta con cambiar una emoción para que toda tu vida empiece a moverse en otra dirección. Bentov lo comparaba con un eco en una cueva cósmica. Tú lanzas la vibración, y el universo te la devuelve adornada con contexto, forma y oportunidad. Si lanzas miedo, vuelve confusión. Si lanzas amor, vuelve expansión. Y aquí va un secreto que pocos se atreven a decir. El
Universo no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo responde a la intensidad de tu atención. Así que si pasas más tiempo imaginando tus miedos que tus sueños, el campo no te está castigando, solo está siendo un espejo honesto. Por eso Bentov insistía en entrenar la mente como un instrumento de precisión. No para controlar la realidad, sino para resonar con ella de forma consciente. El Zen campo no es un tablero de ajedrez donde ganas o pierdes, es un océano de conciencia donde navegas según tu vibración. Si la brújula más exacta para orientarte es cómo te sientes. Cuando algo se siente pesado, forzado, incoherente, es señal de que estás fuera de frecuencia. Cuando algo fluye, expande, te hace sentir vivo, es que el campo está respondiendo con sí. Tan simple y tan difícil, porque estamos acostumbrados a confiar más en la lógica que en la vibración. Queremos pruebas, garantías, manuales, contratos. Y el universo solo ofrece una condición: cree lo suficiente para probarlo. El campo no necesita tu fe, necesita tu coherencia. Y cuando la tienes, todo empieza a sincronizarse de una forma casi ridícula. Piensas en una persona y aparece. Dudas de algo y el cartel en la calle te responde. Te preguntas si vas por buen camino y justo ese día alguien te dice: confía, todo se está acomodando. El universo no conspira a tu favor, resuena contigo. Y si resuena contigo, ¿de verdad crees que las señales son casualidad? Así que la próxima vez que algo raro te ocurra, no digas qué coincidencia. Di: el campo me acaba de guiñar el ojo. Porque según Bentov, eso es exactamente lo que está pasando. El universo te está contestando en el único idioma que entiende: la vibración. Y a veces, la vida te arranca de todo. De repente, los amigos desaparecen, los planes se desmoronan, las conversaciones se apagan. Y tú te quedas ahí, mirando el techo, y preguntándote si esto es crecimiento espiritual o una broma cósmica sin sentido del timing. Bentov habría sonreído. Él sabía que nada en el universo es aleatorio, ni siquiera los silencios más incómodos. El aislamiento, decía, no es una falla del sistema, es una fase de calibración vibratoria. El universo no te quita lo que necesitas, te quita lo que interfiere con tu frecuencia. Y claro, desde la perspectiva humana, eso no se siente bonito, porque a nuestro ego no le gusta recalibrar. Le gusta sentir control, pertenencia, compañía. El ego quiere ruido, no resonancia, pero el alma ama el silencio, porque el silencio es su laboratorio, el lugar donde puede limpiar, depurar y recordar su tono original. Bentov decía que cada ser humano es como una cuerda dentro de la sinfonía del cosmos. Y cuando una cuerda vibra fuera de tono, el universo no la juzga, simplemente la afina. A veces eso significa separarte del resto de la orquesta por un tiempo. No porque ya no encajes, sino porque tu sonido está cambiando. El aislamiento es el intervalo entre dos versiones tuyas. La pausa entre una vibración que ya se agotó y otra que aún se está gestando. Y sí, se siente raro, porque el universo tiene la costumbre de hacerte sentir perdido justo antes de encontrarte. Como si el mapa se borrara un segundo, antes de que aparezca el nuevo destino. Pero eso no es confusión, es expansión. Cuando tu conciencia empieza a elevarse, tu frecuencia también lo hace. Y esa vibración más alta ya no puede sostener las mismas dinámicas, las mismas conversaciones o los mismos entornos. Así que el campo, que no negocia, reorganiza tu realidad. Desde fuera, eso se ve como pérdida, pero en realidad es liberación. Bentov lo explicaba con una metáfora bellísima. Cuando una célula dentro del cuerpo cambia su vibración, se desprende del tejido viejo y se mueve hacia una nueva función. No porque el cuerpo la rechace, sino porque el cuerpo la necesita en otro lugar. Y tú, querido oyente, eres una célula dentro del cuerpo del universo. Así que cuando todo a tu alrededor empieza a moverse, cuando sientes que la vida te está arrancando de tu normalidad, no estás siendo expulsado, estás siendo reubicado. Si llegaste hasta aquí, el universo ya te eligió para desobedecer la vieja frecuencia.
Los que siguen dormidos pensarán que estás perdiendo el rumbo, cuando en realidad estás cambiando de órbita. Comenta: mi alma está en rebelión divina. Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando la conciencia se niega a seguir vibrando en lo mismo. No es caos, es nacimiento. Y si estás aquí, no estás en medio del fin, estás en medio del inicio más grande de tu vida. Y ahora escúchame muy bien. El aislamiento, desde la visión de Bentov, es una actualización de software del alma. El universo apaga todas tus distracciones, descarga los archivos nuevos, reinstala los programas esenciales y borra los que ya no sirven. Y claro, tú, como buen ser humano, entras en pánico porque ves que la pantalla se queda negra. Pero tranquilo, no se ha dañado el sistema, está reiniciando. En ese modo silencio, tu campo energético se reorganiza. Tu cuerpo empieza a vibrar diferente, tu mente se vuelve más perceptiva y tu corazón empieza a emitir frecuencias más coherentes. Literalmente, tu biología se está adaptando a una versión más elevada de ti. Por eso durante estas fases puedes sentir cansancio, insomnio, cambios de ánimo o esa sensación de no encajar en ninguna parte. Es normal. Estás vibrando en una frecuencia intermedia entre lo viejo que ya no resuena y lo nuevo que aún no se manifiesta. Y sí, sé que a veces se siente como estar suspendido en el aire, sin piso ni techo. Pero Bentov decía que ese punto intermedio es donde ocurre la verdadera expansión de la conciencia. Porque ahí, en medio de la nada, te das cuenta de que no necesitas nada. Solo presencia. El aislamiento no te separa del mundo, te conecta con él desde otro nivel. Te enseña a amar sin necesidad de poseer, a compartir sin depender, a escuchar sin responder, a estar sin buscar aprobación. Y de repente, lo que antes era soledad se convierte en santuario. Empiezas a disfrutar el silencio, la calma, el café contigo mismo. Descubres que hay algo profundamente bello en no tener que llenar cada minuto con palabras o compañía. Es ahí cuando entiendes que no estás solo, nunca lo estuviste, solo estabas rodeado de tanto ruido que no podías escuchar la compañía del campo. Porque el campo está ahí, siempre vibrando contigo, respirando contigo, susurrando coordenadas en forma de intuiciones y sincronicidades. Y aquí viene lo irónico. Cuando dejas de buscar compañía desesperadamente, el universo te la devuelve, pero ya no como necesidad, sino como reflejo. Personas nuevas llegan, pero resuenan con tu frecuencia, no con tu vacío. Oportunidades aparecen, pero no porque las persigas, sino porque las atraes naturalmente. La vida se siente más fluida, más ligera, más coherente. Eso es lo que Bentov llamaba armonización con el campo. Cuando el individuo deja de resistirse al flujo de la energía universal, empieza a bailar con él, y en ese punto, el aislamiento deja de ser un peso, se convierte en una bendición silenciosa. Porque entiendes que el universo no te estaba alejando del mundo, te estaba acercando a ti. Así que si hoy estás en esa etapa, no te apresures por salir de ella, no llenes el vacío con ruido nuevo. Quédate un rato en ese silencio, escucha tus propias vibraciones, observa lo que se ordena solo. Y si de pronto te sientes tentado a pensar que la vida se olvidó de ti, solo recuerda algo que Bentov solía repetir con humor. El universo no se olvida de nadie. A veces simplemente está calculando la próxima nota de tu sinfonía. Sin embargo, el despertar no llega como un rayo de luz bajando del cielo. No es una epifanía espectacular, ni una meditación de 4 horas donde ves el universo en HD. A veces llega en pijama, con ojeras y con la mente diciendo, ¿qué demonios estoy haciendo con mi vida? Bentov entendía eso. Para él, el despertar no era un suceso místico reservado a unos pocos iluminados. Era una consecuencia natural del proceso vibratorio del ser humano, un fenómeno físico y espiritual al mismo tiempo. Cuando el cuerpo, la mente y el campo alcanzan coherencia, la conciencia se expande. Y cuando la conciencia se expande, todo cambia, sin que nada parezca haber cambiado. De repente, miras el mundo igual que ayer, pero ya no lo ves con los mismos ojos. Sientes que algo en ti se recolocó,
como si la radio de tu alma finalmente hubiera encontrado la frecuencia correcta. Bentov decía que la conciencia humana evoluciona en espirales, como una onda que se eleva lentamente hacia arriba, repitiendo patrones, pero cada vez con más claridad. Y cuando llegas al punto en el que puedes observar tus pensamientos sin ser devorado por ellos, ese es el primer signo del despertar. El despertar no te vuelve más espiritual, te vuelve más real. Te saca del piloto automático, te libera de la necesidad constante de tener razón y te recuerda que no tienes que controlar todo para estar en paz. En ese proceso, algo curioso ocurre. Dejas de buscar respuestas afuera. Ya no te obsesionas con saber qué dicen los demás sobre Dios, el alma o el destino, porque comienzas a experimentarlo tú mismo. Y una experiencia vale más que 1000 dogmas. El despertar, en la mirada de Bentov, es cuando el observador dentro de ti despierta. Cuando dejas de identificarte con el cuerpo o con la historia y te reconoces como conciencia pura que vibra a través de la forma. El cuerpo ya no es una prisión, sino un instrumento. La mente deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta de navegación. Y el alma deja de ser un misterio y se revela como lo que siempre fue, una extensión viva del campo universal. En ese punto, algo hermoso sucede. Empiezas a sentirte conectado con todo. El viento, las plantas, los animales, la gente. Todo parece tener un pulso que late igual que el tuyo. Y no es que el mundo haya cambiado. Eres tú quien por fin lo está escuchando. El despertar es un redescubrimiento. Descubres que la separación era solo una ilusión perceptiva, que nunca estuviste solo. Solo estabas vibrando demasiado rápido o demasiado lento para percibir la unidad. Y claro, no todo es flores y arcoíris. El despertar también puede doler. Porque cuando la conciencia se expande, ilumina rincones que preferirías no ver. Viejas heridas, patrones repetitivos, miedos que creías superados. La luz lo revela todo, y ver tus sombras con claridad puede ser incómodo. Bentov decía que ese momento es crucial, porque es ahí donde decides si quieres seguir durmiendo, o si estás dispuesto a mirar de frente tu propia vibración. Y sí, puede que llores, puede que te enojes, puede que te sientas confundido. Pero todo eso es parte del proceso de purificación energética. Cada lágrima, cada silencio, cada emoción que permites sin huir, es una vibración densa que el cuerpo libera para hacer espacio a más luz. El despertar no te convierte en santo, te convierte en consciente. Y la conciencia no elimina el dolor, lo transforma. Te enseña a sentir sin sufrir, a amar sin poseer, a existir sin necesitar validación. Y un día, sin que haya una gran ceremonia, simplemente te das cuenta de que ya no reaccionas igual. Que lo que antes te alteraba, ahora te causa risa. Que lo que antes te rompía, ahora te enseña. Y que las personas que te hicieron daño, solo fueron maestras disfrazadas con mal genio. Eso es el despertar. Cuando dejas de ver enemigos, y empiezas a ver espejos. Y sí, hay días donde volverás a dormirte. Te perderás en la rutina, en los dramas, en la mente. Pero incluso eso cambia. Porque ahora sabes que estás soñando. Y un sueño consciente ya es un paso hacia el despertar. Bentov solía decir que cuando el ser humano alcanza cierta coherencia vibratoria, su campo se expande más allá de su cuerpo físico. Empieza a influir en su entorno, armonizando la energía a su alrededor sin esfuerzo, solo con su presencia. Es decir, una persona despierta no ilumina con discursos, ilumina con su frecuencia. Y esa es la verdadera prueba de la conciencia. No cuánto sabes, sino cuánto vibra tu presencia. El despertar no es un final feliz, es un nuevo comienzo. La diferencia es que ya no buscas sentido a la vida. Te conviertes en el sentido. Ya no rezas para que el universo te escuche. Te conviertes en el universo hablando a través de ti. Y en ese punto, la frase más profunda que puedes decir no es «he despertado», sino «estoy recordando». Porque nadie despierta por primera vez. Solo despierta del olvido. Y entonces lo entiendes todo, que el aislamiento fue la pausa necesaria,
que el silencio fue el puente, que el dolor fue la maestra, y que tú, en tu aparente soledad, solo estabas escuchando la frecuencia del todo. El despertar no te separa del mundo, te reintegra a él. Ya no vives para huir del ruido, sino para ser la melodía consciente dentro de él. Y cuando llegas ahí, ya no hay marcha atrás, porque una vez que sientes la unidad, la dualidad nunca vuelve a convencerte del todo. Bentov diría que en ese punto la conciencia humana completa su circuito. Vuelve al origen, pero con autoconciencia, como si el universo se mirara a sí mismo a través de tus ojos y dijera, con una sonrisa cósmica, «Ah, así era ser yo». Y sí, probablemente en ese momento también sonrías tú, porque entenderás que todo, cada lágrima, cada silencio, cada pérdida, tenía un propósito. Llevarte a recordar que tú y el universo siempre fueron la misma vibración, expresándose en distinto volumen. Si estás en ese punto donde la vida parece detenerse, no te resistas. No es pausa, es ajuste. El universo no te está alejando del mundo, te está afinando para que vibres con él. Comenta, estoy en sintonía, y deja que esa frase se convierta en tu nueva frecuencia, porque Itzhak Bentov lo entendió. No somos observadores del universo, somos sus instrumentos, y cuando una sola nota se afina, toda la sinfonía suena diferente. Bienvenido a El Código Escondido, donde el silencio no es el final del viaje, sino la frecuencia donde empieza el despertar. Ahora que lo sabes, no puedes ignorarlo. Tu conciencia ya escuchó el llamado, y si no sigues ese impulso, vas a sentir que algo te falta, porque el alma siempre sabe cuando la conversación no ha terminado. El siguiente video no es solo una continuación, es la respuesta al ¿y ahora qué?, que tu mente está formulando en silencio. No lo pienses, siente la señal, haz clic y sigue el hilo del universo antes de que la mente vuelva a distraerte. Créeme, si no ves el próximo video, te estarás perdiendo el momento exacto en el que todo hace clic.